Y 6, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. ¿Pero por qué es uno de los más importantes? Bueno, como ya mencionamos en un inicio, estamos dando nuestros puntos de vista de por qué los derechos deben de ser respetados para las personas que cometen delitos. Ahora bien, tocaremos un punto que es muy importante, pero a la vez también es algo delicado y complejo. En muchas de las ocasiones, cuando conocemos a la víctima, ya sea nuestra familiar, una amiga, un conocido, siempre deseamos o queremos que se castigue al victimario y que se le imponga la pena más dura. Sin embargo, cuando somos familiares, amigos o conocidos del victimario, deseamos que se le respeten todos y cada uno de sus derechos. Y es por eso que tocaremos puntos muy importantes y de manera objetiva hacia por qué se deben de respetar los derechos de estas personas. De acuerdo con el especialista José Zamora, él hace mención de que violar los derechos de los presuntos culpables dentro de un proceso pone en riesgo la reparación del daño para la víctima e incluso garantizar sus derechos. Es decir, que este proceso se puede ver afectado si no se le respetan los derechos a las personas que cometen delitos. El doctor José Zamora Gran nos pone un ejemplo en donde nos habla que de acuerdo con las estadísticas emitidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que revela en una encuesta de victimización que solamente el 7.3 de 100 casos, 10 llegan ante el conocimiento de un juez. Y de estos 100 solamente 4 llegan a una sentencia condenatoria. Con este ejemplo, el doctor quiere dar a entender que solamente se castiga al 0.001% de las personas que cometen delitos, y esto se debe a que la mayoría de las veces sus derechos se ven violentados y por ello es que quedan en libertad. Y una vez más, la víctima queda sin justicia. Es por ello que él nos dice que el sistema se encarga de crear penas más severas. Sin embargo, de nada sirve porque al violentarse los derechos de los victimarios, el hecho de que existan penas severas no apoya en mucho, porque no se va a castigar a las personas que cometen los delitos porque se van a violar sus derechos antes de poder llegar a un juicio. Es decir, muchas de las ocasiones estas personas solamente llegan a la primera etapa del proceso, porque al darse cuenta sus abogados o su defensa que se violentaron sus derechos, encuentran una manera y una salida más fácil para poderlos deslindar del problema, y la víctima se queda sin justicia y no se le repara el daño. Desde mi punto de vista, una vez expuestos los derechos humanos y los derechos que tenemos como ciudadanos, considero que se debe de tener en cuenta a la víctima, puesto que si se violan los derechos de como ya mencioné, muchas de las veces quedan libres. Quiero hablar de dos casos en particular que fueron muy virales y que todas las personas llegamos a escuchar o incluso a hablar del tema. El primer caso es el caso del monstruo de Catepec. Como bien sabemos, su entrevista se hizo pública y este fue un grave error porque se violaron los derechos de esta persona, a pesar de que esta persona es el victimario. Se puso en riesgo a que éste pudiera quedar libre. En el artículo 6 de la Constitución nos habla de que podemos expresar y manifestar nuestras ideas, pero sin que ésta dañe la moral de los demás. En la entrevista de esta persona habla a detalle y incluso hay una frase que dice que si lo deja libre él va a seguir matando mujeres.